la compra del pueblo hicieron un extraordinario a aquellos señores mayores que fueron a Madrid a hablar con el señor Marqués. Y bueno, después de mucho trabajar y eso, porque el señor Marqués no quería vender el pueblo este. Que el Marqués prácticamente igual no era el que menos tenía que ver en esas cosas, porque el que estaba al cargo de eso, el encargado, mejor dicho el encargado, que era el que le pedía luego las cosas y lo que tenía que darle, pues los estafaba todo lo que podía. Y entonces la gente, pues, muy contentos no estaba por eso, porque el Marqués no sabía muchas cosas de las que pasaban en el pueblo, y el otro los aprovechaba de los que estaban trabajando. El Montaraz era el que estaba de intermediario y bueno, por los montaraces no siempre fueron muy buenos con la gente. Le exigían mucho. Bueno, el tema de los montaraces en aquella época eran un poco duros, vamos a dejarlos ahí, eran un poco duros. El año 21 se compró al Marqués. Tuvo que pagar mucho dinero, pues tanto como creo que 5 millones de reales. La hicieron una junta de señores que entonces era el sindicato agrícola. Total, que la gente no tenía nada y todo hubo que tuvieron nuestros abuelos ya y después nuestros padres, pues tuvieron que pagar todas las deudas que hicieron. Porque mi abuela, los abuelos de Maribel, mis otros abuelos, fueron vasallos, porque el pueblo se compró en 1920, mi abuela nació en 1909, con lo cual pues fue vasalla del Marqués. Eso lo cuentas y dice, pero si fue antes de ayer. Digo, sí, fue antes de ayer, pero los de Cerralbo eran vasallos. Entonces compraron el pueblo, costó un dineral para aquella época, 5 millones de reales. Como podéis comprender, la gente no tenía dinero, porque eran vasallos. Entonces, si la cosecha cogían 20 fanegas, pues a lo mejor 10 eran para el Marqués. De las otras 10 tenían que mantener el ganado, el trigo para su pan, con lo cual dinero no había. Y buscaron el dinero, la mayoría de la gente del pueblo lo tuvo que buscar. Y entonces mi abuela cogía la burra y se iba por ahí a sus familiares de otros pueblos hasta que lo consiguió y se lo prestaron en Cema. Y luego, claro, ella tenía una pelea interior en su casa porque vivía su padre con ella, que su padre era viudo, y él le animaba a que buscara dinero y comprara. Y mi abuelo era más tacaño y no quería que buscara ni que comprara tanto. Y siempre el abuelo Nicolás le decía, busca dinero, que tienes muchos hijos y tienes que darle de comer. Y el otro le decía, no busquéis, no compréis más, que comprar sin poder es vender sin querer. Y luego el abuelo Nicolás le decía, tú cállate, que trampa que no se hace no se deshace. Muchos de ellos vendían hasta el cebón, que se llamaba, que mataban para comer, para poder ir pagando. El sacerdote que había entonces, don Francisco Fuentes, debió de ayudar mucho, porque él vivía aquí, veía las necesidades de la gente y el Marqués por aquí nunca apareció. Don Francisco Fuentes, y luego fue el que ayudó a todo el pueblo a hacer las partes, a hacer escritura, a todo. Pero don Francisco, por lo que yo tengo oído, debió de ayudar mucho en ese intermedio de la relación Marqués-gente del pueblo, con los que negociaron la compra. Y esos señores pues se juntaron y lo partieron el pueblo, hicieron las yugadas, que cuando se ha hecho ahora la concentración han dicho los ingenieros que qué partición, que no habían visto un pueblo tan bien dividido. Yo hoy me maravillo de la forma que repartieron, lo hicieron lo que se llamaban 43 yugadas, y cada yugada tenía 4 carticos. Y 86 medias yugadas, claro. Y cada uno compró lo que pudo.
Y entonces, pero lo repartieron, todo, la partición iba del pueblo al río. Sí, lo repartieron también lo repartieron para que pudiera sembrar todo el mundo trigo, centeno o cebada, algarrobas y después más tarde patatas y garbanzos. Una vez que ya cada uno tenía sus trozos, pues cada uno le había tocado sus robles o sus encinas y ya de allí se cortaba la leña para la lumbre, para calentar la lumbre. Y la gente tenía para poder hacer la comida y calentarse con la leña que traía de Campilluero. Que cuando repartieron el pueblo, pues claro, había casas más buenas y más malas, ¿no? Según la tierra que habían comprado, pues le daban las casas más buenas o más malas. La gente tuvo que cambiar. Si a lo mejor tú vives en una y le ha tocado a otro, tienes que dejarla para que venga el otro. Y sea otra que le han dado. Y a mi abuelo, pues le tocó una casa de otros señores que tenían más. Y claro, para hacerle mal, porque no la querían dejar, pues le llenaron de pintura el techo, que tenía de tabla. Y le llenaron de cuenta que cuánto le costaría quitarlo, bien creas, limpiarlo. Bueno, las casas entonces se vivía en cualquier sitio, no como ahora que cada uno tiene una casa elegante y buena, pero entonces, aunque fuera de 2 cuadras, allí se cobijaba la gente y se dormía. O pajares que se llamaba, claro. Sí, que en casa como esta que ves detrás de mí, ahí podían vivir 5 y 6 personas, una familia de un matrimonio con 6 o 7 hijos, o 8. O sea que sí, en una casita que tenía una habitación, una cocina y un portalillo. Y dormían todos juntos ahí, en las camas de los burritos. Como decíamos, con unos burritos de madera, un jergón de paja, de centeno, y un colchoncito de lana y así. Muy rudimentario, ya te digo. Las paredes todas muy bajitas, las casas muy bajitas, las ventanas muy chiquititas. La vida era muy esclava, muy sacrificada, pero Campilluero le dio mucha vida a Cerralbo, porque no solo lo surtía de trigo y de eso, también de leña y los explotaban mucho porque le marcaban un trozo de la finca que había que limpiarlo por arreglar los árboles. Campilluero para el pueblo fue una inyección económica fenomenal. Sí, no, aquello vino muy bien porque entonces como éramos tanta gente, porque claro, todos tenían 5, 6 o 7 hijos y para mantenerlos costaba, pues entonces aquello vino muy bien. Aunque había que trabajar y estaba lejos porque íbamos a 3 y 4 kilómetros para llegar a la finca, pero lo hacíamos con gusto, porque claro, lo sacábamos al beneficio. Y estaba bien. Y de ahí se traían muchas fanegas. La vida era muy esclava, muy sacrificada, pero Campilluero le dio mucha vida a Cerralbo. Porque trabajamos mucho, pero se traían muchas fanegas de trigo, cebada, y claro, aquello le ayudó a sacar a la economía del pueblo, digamos, a sacar las trampas, porque es así. Es así, porque la mayoría de la gente no tenía un duro, se tuvo que entrampar para comprar el pueblo. Ellos ponían la simiente y nosotros el trabajo. Y luego lo que se cosechaba, la mitad era para ellos y la mitad para nosotros. Que el hombre se dedicaba solo al campo, pero la mujer tenía que atender la casa, los niños y salir al campo a cuidar las ovejas. Se llevaban la alforja, que era lo que se llevaba, y ahí llevaban las lanas, las agujas y estaban todo el día cuidando las ovejas y dándole a la... Y luego hacían queso y eso. La mujer de Cerralbo merece... La mujer era muy esclava porque yo, de lo que poco que recuerdo, aún no había la luz ni nada de eso, y cosía y todo con la luz de un candil, que aquello era una esclavitud. Y salía a trabajar al campo y después hacía la casa. O sea que la mujer era... esclava. Y nosotras. Muy duro. A segar muy y a hacer todas las cosas, pudiéramos o no. A segar y a cavar y a coger. Y a arrancar tomillos en lo de Campilluero. Y a coger algarrobas. Has oído que estábamos todo el día trabajando. Y a muchos trabajos, a todos los trabajos del campo. Hemos trabajado en todos. Mucho. Yo es el oficio que he hecho siempre, trabajar en el toda la campo. vida. Apañando aceitunas se hacen las bodas. Apañando aceitunas se hacen las bodas. El que no va aceituna, el que no va aceituna, el que no va aceituna morena no se enamora.
Sí, cuando íbamos a trillar y a segar, íbamos cantando muy alegres. Todos contentos. No teníamos un céntimo, pero contentos. Dinero no teníamos, pero lo disfrutábamos. Este castillo fue una fortaleza muy importante en las guerras contra Portugal. Entonces los portugueses, como no pudieron asediar el castillo y tomarlo, pues decidieron desde fuera quemarlo. Y fue la decadencia del castillo. Yo conocí el castillo con 5 torres hermosas, hermosas. Ves que casi no hay señal de ellas. El día de Reyes del año 2009 hablé con uno de los hermanos, que eran Juan y Manoli, hablé con Juan por teléfono y le hicimos una propuesta de lo que le podíamos dar el ayuntamiento por el castillo, que eran 24.000 euros. El día 9 me dio el ok. A partir de entonces ya pues empezamos a hacer las historias de escrituras y documentación, y el día 8 de junio del mismo año, de 2009, se hizo efectiva la escritura de compra del castillo. Pues yo del convento me recuerdo de esa que había, la iglesia. Y era muy bonita. La iglesia de la Reina de los Ángeles, que sí, era de franciscanos. Eso es. De los frailes franciscanos. Sí. Luego también yo estuve en la otra calle del convento, que era otra iglesia que había ahí de los franciscanos, y allí también iba a jugar allí, porque allí habría unas 14 habitaciones de los frailes, de los franciscanos. Yo sé que estaba pintada de azul y arriba también tenía un buen en la bóveda, y eso es lo que te doy fe, porque las cosas de santos y eso ya las habían quitado, sacado de allí. La Reina de los Ángeles la cogimos el pueblo, nosotros no estábamos ni nacidos. Nos la llevaban los de Bogajo, esa que iba en la carretera de por Bogajo, la carretera para allá. Y la tenían ya ellos allí, entonces se las quitó el pueblo. Porque eran del pueblo. Y al pueblo volvió la Virgen. Bueno, pues la ermita era en eso que se llama del mesón, ¿has oído? Era la Santa Marina. En la parte de abajo, y era la ermita de Santa Marina, que por eso se llama todo el contorno. Por eso se llama todo el contorno de Santa Marina. Bueno, pues yo sí me acuerdo de cómo estaba aquello, debido a que en la casa vivíamos nosotros, en aquella casa, y luego aquello llamamos la panera, que era donde estaba la Virgen y las cosas esas. El que fue gente muy valiente y muy trabajadora y muy dura de resistencia de salud, porque es que si no tenían ni médicos. Pues fueron gente bastante lanzada para meterse en una cosa de estas. Y trabajaron mucho para que siguiera esto adelante y poder comprar el pueblo. Sí, fueron valientes. Fue gente muy valiente, muy aguerrida. Pidieron préstamos en los pueblos de alrededor, en Bermellar, en Umbrales, en Villavieja, y compraron su trocito de tierra, porque aquí en Cerralbo todo el mundo tiene un trocito de tierra. La gente del pueblo ha sido o fue una esclava. Así, trabajaron mucho y a fuerza de trabajar y ahorrar, sacaron el pueblo adelante cuando lo compraron.